Los glóbulos rojos son las células de la sangre encargadas de transportar oxígeno y contienen hemoglobina, la cual se une al oxígeno. La anemia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como una hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro en mujeres y menor a 13 gramos por decilitro en hombres. También puede diagnosticarse anemia de acuerdo con el hematocrito, pero este parámetro es menos usado. Entonces, ¿cómo vamos a abordar un paciente con anemia? Inicialmente es importante hacer una adecuada anamnesis. Para esto puedes utilizar la demoternia anemia. La A, para ver si hay antecedentes de enfermedad genética, es importante preguntar si existen antecedentes familiares de anemia porque la causa puede ser esta. Si no come animales, porque los hábitos dietarios son importantes para descartar una deficiencia de vitamina B12, por ejemplo en pacientes veganos. Si el paciente sufre alguna enfermedad, si toma algún medicamento, porque existen algunos medicamentos que pueden causar anemia. Si es una mujer, cómo son sus ciclos menstruales. Si hay signos de hemólisis, por ejemplo, si hay orina oscura, si el paciente está ictérico o pues tiene una coloración amarilla en la piel. Y también es importante saber si ha tenido viajes recientes porque la causa podría ser infecciosa de tipo parasitario, por ejemplo una malaria. Ya con el hemograma tomado, ¿qué parámetros nos permiten categorizar la anemia? Dentro de los índices eritrocitarios, los más útiles son el volumen corpuscular medio y está el RDW, que es el ancho de distribución eritrocitaria. El volumen corpuscular medio es el tamaño promedio de los glóbulos rojos y es un parámetro muy importante porque nos permite clasificar la anemia y sospechar su posible causa. El RDW es el ancho de distribución eritrocitaria y es una medida de la variación en el tamaño del glóbulo rojo. Es como ver qué tan homogéneos son los glóbulos rojos en cuanto a su tamaño. Un RDW bajo implica una población más homogénea de eritrocitos. Un RDW alto implica una gran variación en el tamaño de los eritrocitos y nosotros podemos observar un RDW elevado en varias anemias, incluidas la deficiencia de hierro, la deficiencia de vitamina B12 o folato, el síndrome mielodisplásico e incluso las hemoglobinopatías. El enfoque con el volumen corpuscular medio lo vamos a utilizar en un paciente en quien la historia clínica y otros hallazgos iniciales en el hemograma pueden no ser útiles para sugerir diagnósticos específicos que conduzcan a la anemia. Entonces, el volumen corpuscular medio puede estar disminuido cuando está por debajo de 80 femtolitros, que se llamaría una anemia microcítica. Puede estar normal, llamándose así una anemia normocítica, que sería entre 80 a 100 femtolitros, y puede estar aumentado cuando se encuentra por encima de 100 femtolitros, llamándose una anemia macrocítica. En el caso de la anemia microcítica, sus causas pueden ser adquiridas o hereditarias. Dentro de las causas más comunes hereditarias está la alfa y la beta talasemia. Y entre las adquiridas está la anemia por deficiencia de hierro y la anemia por enfermedad crónica o por inflamación. Pero realmente las causas más frecuentes son la talasemia y la anemia por deficiencia de hierro. Por ello, una forma para sospechar más un diagnóstico u otro es la relación entre el volumen corpuscular medio y el recuento de glóbulos rojos, que es el denominado índice de Menser, el cual es útil para predecir la probabilidad de rasgo de talasemia frente a la deficiencia de hierro. Si la relación entre el volumen corpuscular medio en femtolitros y el recuento de glóbulos rojos en millones de células sobre microlitro es inferior a 13, la talasemia es un diagnóstico más probable que la deficiencia de hierro. Si los estudios que hagamos al paciente no apuntan a ninguna de estas dos patologías, podríamos considerar la anemia de enfermedad crónica, que suele asociarse a enfermedades como diabetes, cáncer, infecciones e incluso alteraciones autoinmunes, y se cree que esta anemia es el resultado de una estrategia de defensa evolutiva del cuerpo para limitar la disponibilidad de hierro para microbios invasores, por lo cual suele alterarse el metabolismo del hierro. Esta anemia es la segunda causa más común de anemia por deficiencia de hierro. El volumen corpuscular medio se considera aumentado cuando está por encima de 100 femtolitros. Esto nos daría el parámetro de una anemia macrocítica. Existen diferentes causas de una anemia macrocítica y entre ellas es importante que nosotros subcategoricemos entre una anemia megaloblástica y la no megaloblástica. La anemia megaloblástica usualmente se debe a una deficiencia de sustrato. Uno tiene que considerar que la médula ósea es como si fuera una fábrica y esa fábrica pues tiene que producir unos productos. En el caso de la anemia megaloblástica, falta sustrato para poder producir esos productos, que en este caso podrían ser la vitamina B12 o la vitamina B9,
lo cual no permite hacer el producto adecuado, o sea, no permite que se forme adecuadamente el glóbulo rojo. Y también pueden haber fármacos que interfieran con la síntesis del ADN. Generalmente la anemia megaloblástica es porque hay una afectación en la síntesis de los ácidos nucleicos. Esto se puede confirmar con un frotis de sangre periférica donde vamos a evidenciar neutrófilos hipersegmentados y también pueden verse macrobalocitos. La anemia no megaloblástica usualmente está relacionada con otras patologías como reticulocitosis, por ejemplo, una anemia hemolítica que haga que los glóbulos rojos tengan que salir muy rápido y antes de tiempo de la fábrica sin lograr una completa maduración, pues los reticulocitos son células que son más grandes. El síndrome mielodisplásico, fármacos, alcohol, enfermedad hepática. Cuando el volumen corpuscular medio está normal, hablamos de una anemia normocítica. Dentro de sus causas está una anemia por alguna deficiencia nutricional que apenas está empezando, y otra causa a considerar es que hayan múltiples causas que expliquen el hallazgo. Por ejemplo, si tenemos una deficiencia de hierro que usualmente causa una anemia microcítica y también tenemos una deficiencia de vitamina B12 que usualmente causa una anemia macrocítica, pues vamos a terminar teniendo una anemia normocítica. Esto puede evidenciarse en pacientes, por ejemplo, con enfermedad celíaca o gastritis autoinmune. También puede presentarse con una anemia hemolítica que no tenga la reticulocitosis esperable. Recordemos que los reticulocitos usualmente se presentan como células grandes y usualmente son anemias macrocíticas, y esto puede darse debido a que haya otra cosa que esté suprimiendo la médula ósea y no haya esa respuesta esperable de la médula ósea ante la pérdida de glóbulos rojos por una hemólisis. Puede también verse en la enfermedad renal crónica. La anemia de enfermedad crónica que hablamos previamente también puede presentarse con una anemia normocítica. También hay anemia de la insuficiencia cardíaca y causas endocrinas como el hipotiroidismo. También se puede abordar la anemia valorando otros parámetros en el hemograma. Por ejemplo, cómo están los glóbulos blancos, cómo está el diferencial de glóbulos blancos, cómo está el recuento de reticulocitos, cómo están las otras líneas celulares, en este caso plaquetas y glóbulos blancos, o si el hemograma nos está diciendo que hay células anormales. Por ejemplo, si tenemos pancitopenia, que es la presencia de anemia, trombocitopenia, que son plaquetas por debajo de 150.000, y leucopenia, que es un recuento de glóbulos blancos menor a 4.400 en algunos laboratorios y en otros menor a 4.000 células por microlitro, o ya sea en su defecto una neutropenia menos de 1.500 células por microlitro, sería una bandera roja en el hemograma. La anemia también puede definirse de acuerdo al conteo reticulocitario. Para que haya reticulocitosis se necesita que la médula ósea funcione normalmente y que tenga el abastecimiento necesario de hierro, folato y vitamina B12 y cobre. También un riñón que funcione normalmente y que pueda detectar una disminución en el suministro de oxígeno y producir un aumento compensatorio de la eritropoyetina. Por lo anterior, si no tenemos estos ingredientes para producir los reticulocitos y el recuento de reticulocitos se encuentra bajo, podríamos pensar en una posible alteración en la médula ósea. Podríamos pensar que hay deficiencia de hierro, vitamina B12, folato o cobre, o pensar en medicamentos que estén suprimiendo la médula ósea, e incluso considerar desórdenes primarios de la médula ósea como el síndrome mielodisplásico, la mielofibrosis o leucemia. Y si el recuento reticulocitario se encuentra alto es porque tenemos los ingredientes en la fábrica, o sea, tenemos hierro, folato, vitamina B12, cobre, pero hay algo que está haciendo que saquemos los productos de la fábrica antes de tiempo por necesidades del organismo. Aquí podemos considerar la hemólisis o la pérdida de sangre. Ahora bien, si tenemos una caída rápida de la hemoglobina con un aumento en el recuento reticulocitario en ausencia de pérdida de sangre, es plausible considerar una hemólisis subyacente. ¿Qué hallazgos de laboratorio nos sugieren una anemia hemolítica? Primero, una anemia con descenso de hemoglobina y del hematocrito. Una respuesta de la médula ósea que va a ser con el aumento del recuento reticulocitario para compensar esa pérdida que hay de glóbulos rojos. Liberación del contenido de los glóbulos rojos que están sufriendo hemólisis. Va a haber una elevación de la LDH, va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta, y recordemos que el glóbulo rojo tiene millones de moléculas de hemoglobina y que cuando un glóbulo rojo sufre hemólisis libera esa hemoglobina como hemoglobina libre. La aptoglobina es una proteína encargada del transporte de la hemoglobina libre en la sangre. En este caso, como se libera hemoglobina al torrente sanguíneo,
disminuye el transporte disponible, por lo cual la haptoglobina está disminuida, o sea, no hay Ubers para que transporten las hemoglobinas libres. Además, también pueden verse cambios en la morfología de los glóbulos rojos, esferocitos o microesferocitos en hemólisis inmune, por ejemplo en el caso de la esferocitosis hereditaria, esquistocitos en hemólisis microangiopática, células falciformes en la enfermedad de células falciformes. Estas son algunas generalidades sobre el abordaje de la anemia de acuerdo al hemograma para que puedan tener una mejor orientación de acuerdo a los resultados que obtienen en este paraclínico. Espero que este video les sirva y hayan aprendido.